de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cargo del expositor doctor Pablo Saavedra Asadri, secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos tenido una convocatoria bastante amplia de 700 inscriptos, así que les agradecemos a todas las defensorías de la AIDEF, integrantes de la AIDEF, por el compromiso de difundir esta actividad en todos sus países. La conferencia igualmente se grabará, como estamos haciendo con las anteriores conferencias, y la subiremos al canal de YouTube de la Defensoría General, como así también la difundiremos tanto por AIDEF como por la Defensoría General, por las páginas web. Antes de comenzar, entonces reitero por favor que mantengan los micrófonos apagados. Recomendamos que tengan la cámara encendida. A su vez, como daremos certificado de asistencia de esta actividad, le pedimos que por favor completen el formulario que vamos a copiar el link ahora en el chat. Completen esos breves datos y eso nos permitirá controlar la asistencia y hacer los certificados que se los haremos llegar en los próximos días por correo electrónico. Y por último también vamos a abrir un espacio de pregunta al finalizar la charla, unos 15 minutos, así que aquellos que quieran formular preguntas, por favor háganlas por el chat, no activaremos los micrófonos, y luego al finalizar se las leeremos al doctor Pablo Saavedra. Bueno, sin más, le cedo la palabra a la doctora Estela Maris Martínez, defensora general de la Nación de Argentina y coordinadora general de la AIDEF, quien presentará formalmente al doctor Saavedra, y lamentablemente luego se tendrá que retirar porque tiene un compromiso ya agendado con previa antelación. Así que, doctora Martínez, le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Nuevamente, muchas gracias por participar en esta tercera conferencia magistral organizada desde la coordinación de AIDEF. Hoy tenemos el lujo, diría yo, de contar como expositor. En realidad todos los expositores de este ciclo son un lujo, pero hoy tenemos el honor de contar como expositor con el doctor Pablo Saavedra Alessandri. Pablo Saavedra es secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Fue fiscal de la Corporación Nacional para la Reparación y Reconciliación de Chile, donde investigó violaciones de derechos humanos que ocurrieron entre 1973 y 1990. También ha trabajado como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha dictado numerosísimas conferencias e impartido diversas cátedras en varias universidades. Pablo se recibió en la Universidad Diego Portales de Chile y obtuvo su maestría en leyes en la Universidad de Notre Dame de Indiana. Pablo hace varios años que es secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y realmente estamos muy contentos de que él haya accedido a brindarnos su experiencia y sus conocimientos en esta conferencia denominada Una mirada a los recientes desarrollos jurisprudenciales y procesales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puede haber otra persona que tenga mayor dominio sobre este tema que Pablo. Y también esto, insisto, en la postura que he señalado antes y que tenemos cuando organizamos este tipo de conferencias o capacitaciones. Es muy importante que estos elementos, la jurisprudencia, los nuevos avances procesales del sistema interamericano, más allá de que se puedan capacitar y especializar los defensores públicos interamericanos o aquellas personas dentro de cada uno de las defensorías que se dedican a llevar casos al sistema interamericano, es bueno que la jurisprudencia, los avances, los conozcan todos los defensores y empiecen a utilizarlo en el litigio cotidiano, en el trabajo de todos los días. Porque lo ideal no es tener que llegar a los sistemas interamericanos, sino lograr que estas enseñanzas, que estos nuevos estándares o mejores estándares sean incorporados y aplicados
dentro del Poder Judicial, en las sentencias que se dictan en cada uno de nuestros países. Por eso, muchísimas gracias, Pablo. Sabemos que esta va a ser una excelente conferencia. Yo me despido, me tengo que retirar porque tengo que hacer una capacitación por Zoom, una capacitación en Argentina. Les agradezco muchísimo nuevamente a todos ustedes que hayan resuelto compartir con todos nosotros este espacio de intercambio y aprendizaje. Muchísimas gracias y nuevamente muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Estela, y muchas gracias a todos y a todas por compartir estos breves minutos para hablar sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Realmente para mí es un privilegio y me siento como motivado poder hablar ante defensorías públicas, porque recuerdo, y Estela era testigo, que hace años eran actores que no participaban mucho en el sistema interamericano a los inicios del 2000. Y conversando y conociendo más lo que hacían las defensorías públicas en la región, yo venía de un país que no existía todavía, o las defensorías públicas no lo estudié, yo derecho con la existencia de defensorías públicas, se iban a transformar en nuestros actores principales. Son un socio para el sistema interamericano y para la Corte esenciales. Y como bien lo decía Estela, ¿por qué? ¿Por qué son esenciales para nosotros? Como ustedes saben, nosotros hemos desarrollado mucho el concepto de control de convencionalidad. Pero para que haya control de convencionalidad, tiene que haber una exigibilidad del control de convencionalidad. Alguien que le exija al juez utilicen el derecho internacional de los derechos humanos y en especial el derecho internacional de los derechos humanos interamericano y la jurisprudencia de la Corte. Y en ese sentido, para nosotros, los principales actores, y mirando desde una óptica a los grupos vulnerables, son las defensorías públicas de la región. Y con ese mismo espíritu fue el año 2010, cuando la Corte Interamericana hizo su reforma reglamentaria de manera de garantizar el acceso a la justicia en los sectores más vulnerables y que no tenían abogados que los representaran ante la Corte. Hicimos este acuerdo de cooperación Corte Interamericana y AIDEF precisamente para darles una defensa letrada a quienes lo necesitaban. Y creo que es una de las experiencias más exitosas que hemos tenido como sistema interamericano de darle vida a esta institución y a esta asociación Corte Interamericana y AIDEF. Y en ese sentido, Estela, gracias, porque sin tu impulso por detrás habría sido imposible lograr esto que hoy en día ya son más de 30 casos con defensores interamericanos o defensoras interamericanas. A muchos los veo por aquí. Ahí veo a Mariano y he visto otras caras que han estado litigando hace pocos días o pocas semanas ante la Corte. Entonces, gracias a ustedes también porque realmente hacen accesible el acceso a la justicia a quienes lo necesitan. Y el día de hoy quiero un poco hablar de los últimos desarrollos jurisprudenciales de la Corte y procesales a la luz de las diferentes competencias que tiene la Corte Interamericana. Cuando uno habla qué competencia o cuáles son las funciones de la Corte, uno inmediatamente dice los casos contenciosos, las opiniones consultivas, las medidas provisionales y también, que lo quiero poner aparte de los casos contenciosos porque tiene su dinámica y vida propia, el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana como un elemento independiente de las otras funciones que estamos ejerciendo. Y permítanme partir precisamente por supervisión, medidas provisionales, opiniones consultivas y llegar a los casos contenciosos, porque esto creo que es lo menos conocido de lo que estamos haciendo hoy en día en la Corte. Cuando la Corte dicta una sentencia y le ordena y llega a ser condenado el Estado y le ordena reparaciones, creo que, y aquí hago un paréntesis,
de las grandes contribuciones que ha hecho el sistema interamericano de derechos humanos y en especialmente la jurisprudencia de la Corte, se refiere precisamente al tema de las reparaciones, la reparación en un sentido integral, es decir, tomar al ser humano en una dimensión integral y no solamente económica o ordenar indemnizaciones. Y en ese sentido, cuando la Corte emite una sentencia, no es que el caso se cierre, no es que el caso se acabe, sino inicia una nueva fase, que es la fase del cumplimiento de sentencia de la Corte, para nosotros la supervisión e implementación. Y esto, a diferencia de lo que ocurre en los otros sistemas regionales de protección de derechos humanos, como en el europeo, que lo hace un órgano político, como el Consejo de Ministros, aquí lo hace la Corte Interamericana. Y creo que es esencial que siga la Corte Interamericana haciendo la supervisión del cumplimiento de la sentencia y no lo deleguemos a los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos, porque creo que nuestras reparaciones son absolutamente diferentes a las que se dictan en el sistema europeo, y nadie mejor que la Corte para supervisarla. Y este proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia podríamos decir que es un proceso contradictorio y de un conocimiento muy estricto. ¿Por qué contradictorio? Porque intervienen el Estado rindiendo informe, los representantes de las víctimas con sus observaciones y la Comisión Interamericana. También quiero destacar algo que pocas veces se escribe, pero yo creo que es algo que por mi experiencia lo veo atrás. También la supervisión del cumplimiento de sentencias muchas veces permite establecer un diálogo entre las víctimas que han perdido una confianza con el Estado, Es un proceso dialógico para recuperar confianza. Y eso lo quiero destacar porque es algo implícito, invisible, que uno va viendo en la supervisión del cumplimiento de sentencia. ¿Cómo se hace esta supervisión de cumplimiento de sentencia? El Estado rinde informe, y como decía, contra ese informe, los representantes de las víctimas y la Comisión presentan informe. La Corte puede dictar una resolución declarando cumplida tal reparación, esta no, esta total, esta parcialmente, queda por cumplir. Pero la Corte con el tiempo ha ido desarrollando otras herramientas para supervisar de mejor manera sus sentencias, el cumplimiento de sus sentencias. Son las audiencias. En la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia también se hacen audiencias que pueden ser públicas o privadas. Y algo que es muy propio, pueden ser de un caso en particular o lo que yo denomino las sentencias estructurales o conjuntas. ¿A qué me refiero con estas últimas? Por ejemplo, respecto de un mismo país, cuando hemos determinado una misma reparación en varios casos y vemos que hay problemas estructurales a la hora del cumplimiento, la Corte dicta una resolución que convoca una audiencia, por ejemplo, para analizar el tema de salud de un país determinado. Esto lo hicimos con Colombia. 9 casos colombianos respecto de la atención de salud. 14 casos guatemaltecos respecto del tema de la investigación penal de los casos. Y así vamos jugando. Y creo que esto le ha ido dando una dinámica importante. También la Corte hace visitas in situ en el marco de la supervisión del cumplimiento de sentencia. La Corte hizo, por ejemplo, hace 2 años, y que fue muy exitosa, una supervisión de cumplimiento de sentencia a las comunidades indígenas del Chaco, los casos Yaqueaxe, Saguayamaxa, y fue a visitar a las comunidades. Y esto, permítanme, creo que crea una dinámica muy propia. Por ejemplo, en este caso, que era trasladarse largas distancias al Chaco paraguayo para supervisar el cumplimiento de la sentencia, movilizó a todas las autoridades del Estado. Fueron ministros de la Corte Suprema, ministros de gobierno y varias otras autoridades, y uno escuchaba a la representante
a los miembros de las comunidades indígenas, sean primera vez que nos visitan altas autoridades del Estado. Y coayudó a que se cumplieran la sentencia y creó una nueva dimensión dialógica entre estados y víctimas. Lo mismo se ha hecho, por ejemplo, en Costa Rica, viendo, después lo voy a explicar, el cumplimiento en in vitro, Panamá, etc. La Corte en esta reforma del año 2010, donde se dio vida al defensor interamericano, y que este defensor interamericano le dimos vida a través de IDEF, incluyó una reforma reglamentaria interesante, y a quienes tienen caso de supervisión ante la Corte, creo que es interesante que la conozcan, la utilicen y a veces nos lo pidan. Y a veces la Corte lo hace de oficio también. Es las solicitudes de información a terceros. A terceros independientes, que no son el Estado, no son las víctimas, y no es la Comisión, la Corte le pide directamente un informe sobre su sentencia. ¿Cuáles son los problemas para que se cumpla un determinado punto toda la sentencia? Que nos den, en el fondo, un dictamen. Y esto lo hemos hecho con defensorías del pueblo, por ejemplo, Colombia, El Salvador, en algunos casos. También la Corte, por ejemplo, en los casos guatemaltecos, le pidió un informe directo a la fiscal general, que dónde estaba el problema para avanzar de una mejor forma y los obstáculos existentes en los 14 casos guatemaltecos que trataban de graves violaciones de derechos humanos. Es decir, esta es una de las herramientas que quiero destacar, importante, que utiliza la Corte Interamericana. Y otra, y aquí me interesa que ustedes la conozcan también, y es abierto, en las fases de supervisión de cumplimiento de sentencia, la Corte está cada vez más recibiendo amicus curiae, es decir, terceros interesados, en donde le dan información a la Corte cuáles son los problemas o las obstáculos para el cumplimiento de la sentencia de un determinado país. Creo que ahí las diferentes defensorías públicas de la región, cuando especialmente se refieren a reparaciones de carácter estructural, pueden jugar un rol importante, dándole elementos a la Corte para tomar su decisión. Quiero mostrarles también, de la mano de esta, algunas supervisiones del año 2020 que han sido importantes en la Corte, para mostrarles también de la mano el impacto que éstas han tenido en los países determinados, para después pasar a medidas provisionales. Estoy haciendo una exposición Twitter, como diríamos, de cada una de las funciones de la Corte, pero para después quedo abierto a cualquier pregunta o profundización. El caso Artavia Murillo contra Costa Rica, uno de los casos emblemáticos que hemos tenido con Costa Rica, que es el caso que trata sobre la prohibición de la fecundación in vitro como consecuencia de una decisión de la Sala Constitucional o la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Costa Rica. La Corte le ordenó a Costa Rica dejar sin efecto la prohibición de práctica de fecundación in vitro, que la regulara, que se diera capacitación y educación de derechos sexual y reproductivo al personal médico, y que la fecundación in vitro fuera establecida por los sistemas, o ofrecida, mejor dicho, por los sistemas de seguridad social costarricenses. El año pasado la Corte dio por cumplida esta decisión de fecundación in vitro, ya que se permitió. Hoy en día ya van más de 100, 120 niños nacidos como producto de fecundación in vitro en Costa Rica. Se está otorgando por el Servicio de Seguridad Social y se crearon los desarrollos tecnológicos y médicos necesarios a través de la Seguridad Social, y se capacitó a todo el personal médico. Esto, que en un momento era un tema de tensión social en Costa Rica, si se permitía o no la fecundación in vitro por diferentes concepciones que habían sobre el derecho a la vida, que se estaba creando una tensión en el Congreso de la República,
como creo que mi visión como consecuencia de la decisión de la Corte Interamericana que se acabó esta tensión y siguió la tendencia del resto de América Latina de permitir la fecundación in vitro y no producir una discriminación al respecto. Otro caso que creo que fue exitoso el año pasado, las medidas respecto de Guatemala, casos que fueron traídos por las defensas públicas en el inicio de los 2000, los casos Rascacó y otros, en cuanto no se aplicara la pena de muerte en casos de plagio o secuestro. Una decisión de la Corte Constitucional de Guatemala no ha permitido más la aplicación de la pena de muerte, utilizando precisamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el particular. Aquí vemos un diálogo judicial y un control de convencionalidad hecho por el máximo órgano constitucional de Guatemala. También respecto a Guatemala, otro tema que habíamos conocido en su momento en el caso Fermín Ramírez y otro, modificar el Código Penal de modo de suprimir la referencia a la peligrosidad de la gente. También la Corte Constitucional de Guatemala dicta una sentencia en donde elimina y declara inconstitucional el concepto de peligrosidad a la hora de determinar la responsabilidad penal. Recientemente, el año pasado, y lo quiero mostrar porque es otro país, otra jurisdicción, otra realidad que a veces tenemos nuestras diferencias, Barbados. Si ustedes recuerdan los casos sobre aplicación de pena de muerte obligatoria, automática, respecto a los delitos de homicidio en Barbados, país, una región que no ha costado permear la región del Caribe, la Corte, en el caso Boise y otros contra Barbados, la Corte de Justicia del Caribe, es una corte relativamente nueva que agrupa algunos países del Caribe y ejerce función constitucional, dejó sin efecto la aplicación de la pena de muerte para el homicidio en Barbados, la imposición automática de la pena de muerte, y citando la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quería mostrar esto con estos tres ejemplos muy rápidos, los diferentes grados de comunicación hoy en día que hay a la hora con las altas cortes nacionales para el cumplimiento de nuestra sentencia. Creo que eso es uno de los elementos importantes que tenemos que profundizar, que es el diálogo judicial con las altas cortes a la hora del cumplimiento de nuestra sentencia. Si bien muchas veces, ustedes lo conocen bien, hemos tenido tensiones con algunas Cortes Supremas, creo que a través de un diálogo judicial constructivo de ambas partes se buscan soluciones en pro de la efectiva protección de los derechos humanos. Por otro lado, dentro del cumplimiento de las sentencias de la Corte, y este es el último ejemplo que pongo, porque toma a otra rama del Ejecutivo, en este caso quiero poner un ejemplo de Perú, la tipificación del delito de desaparición forzada. La Corte le ordenó hacerla de acuerdo a los estándares internacionales, ya que tenía una configuración penal restrictiva en comparación con los delitos, con el derecho internacional de los derechos humanos. El año pasado la Corte lo dio por cumplido en 4 casos respecto a Perú, porque el Congreso de la República, haciendo también un control de convencionalidad, esto no solo una función de los jueces, sino de toda autoridad estatal, adecuó el delito de desaparición forzada en Perú acorde a los estándares internacionales. Podríamos hablar mucho más de los temas de supervisión, quedo abierto a cualquier pregunta o profundización o dar otros ejemplos. Vámonos a otras de las funciones de la Corte Interamericana que creo que están teniendo un impacto grande también y las quiero destacar de diferentes dinámicas que se dan, que me refiero a las medidas provisionales. A nivel de Comisión Interamericana son medidas cautelares, a nivel de Corte Interamericana son medidas provisionales.
¿Quién puede solicitar ante la Corte medidas provisionales? Las puede solicitar únicamente la Comisión. Pero, y aquí pongo énfasis, si el caso está en conocimiento de la Corte, ya sea en etapa de fondo o supervisión de cumplimiento de sentencia, las víctimas pueden solicitar directamente ante la Corte medidas provisionales. Las medidas provisionales, a diferencia del sistema europeo, ¿cuál es la naturaleza jurídica que tienen? Tienen una dimensión cautelar y tutelar. Cautelar es para asegurar los resultados del juicio. No apliquen la pena de muerte en los casos de los del Caribe mientras la Corte conozca el caso. No aplique una extradición, no haga efectiva una extradición hasta que la Corte no pueda pronunciarse sobre el caso. El sentido cautelar clásico, es decir, permitir a la Corte conocer el fondo del litigio. Pero, y eso es similar con el sistema europeo, pero en el sistema interamericano creo que es algo muy rico que tiene la naturaleza tutelar, la protección de derechos. Tanto a nivel de corte como eso, yo me voy a referir al nivel de corte. Tutelar, vamos a proteger derechos. Y muchas veces esta tutela, algunos lo han llamado, que es el amparo interamericano. Es lo más parecido a un amparo que tenemos en nuestros países y lo denominan el amparo interamericano. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia? Gravedad, urgencia y estar en presencia de un daño irreparable. Antes de ponerles algunos ejemplos y desarrollos jurisprudenciales recientes, permítanme hacer un pequeño énfasis sobre quién supervisa el cumplimiento de las medidas provisionales. Al igual que los casos contenciosos, lo hace la Corte. ¿Y cuáles son las herramientas? Informes que nos van dando, a diferencia de un caso contencioso, que los informes son cada año, aquí por lo general son cada 2 meses o 3 meses, un informe que presenta el Estado cómo está implementando, y sobre ese informe presentan observaciones las víctimas y la Comisión Interamericana, y la Corte va dictando resolución y dándole seguimiento. La Corte hace también audiencia sobre medidas provisionales, que es la otra herramienta que tenemos para supervisar, y últimamente también incorporó las visitas a terreno en caso de medidas provisionales, y especialmente cuando éstas tratan sobre temas de privados de libertad. Hemos hecho visitas a cárceles respecto, por ejemplo, de Brasil. Y hagamos un breve recuento de algunas medidas provisionales, porque esto lo quiero poner énfasis, que aquí ha habido un cambio, a mi modo de ver, de paradigma sobre qué se puede proteger o no se puede proteger. Si uno ve la evolución jurisprudencial tanto de la Comisión o la Corte, las medidas provisionales al inicio estaban dirigidas a proteger el derecho a la vida o a la integridad personal. Cuando una persona corría riesgo a su vida, era amenazada, hostigada, se pensaba que las medidas provisionales estaban diseñadas con esos objetivos. Hoy en día tenemos a fiscales, jueces, miembros de comunidades indígenas, líderes sociales, con medidas de protección. Y está bien. Pero también a eso creo que lentamente se han empezado y cuestión que estoy de acuerdo, a presentar nuevas problemáticas en donde nos han pedido medidas provisionales, y quiero mostrarles 4 ejemplos o desarrollos jurisprudenciales recientes y el impacto y cómo que han tenido y cómo han sido utilizados. En Guatemala tenemos bajo conocimiento alrededor de 12 casos por graves violaciones de derechos humanos ocurridos en el conflicto armado guatemalteco. Y en estos casos de Guatemala, prácticamente en todos los casos, la Corte le había ordenado el deber de investigación penal y sanción de los responsables. Pero ¿qué pasó en estos casos? Estamos hablando de casos de tortura, masacres, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, lo que ya sabemos de graves violaciones de derechos humanos. En Guatemala se empezó a gestar y empezó a avanzar en trámite legislativo una ley de amnistía.
En Guatemala había habido una ley de amnistía, la Ley de Reconciliación Nacional, pero excluía en su tiempo, cuando se firmó la paz, las graves violaciones de derechos humanos y los delitos de genocidio. Y esto hace 2 o 3 años empezó a avanzar el proyecto de ley y llegó a última fase legislativa y se presentan medidas provisionales ante la Corte Interamericana por las diferentes víctimas de estos 12 casos, alegando, entre otros, por un lado, que se haría ilusorio el acceso a la justicia interamericana y el acceso a la justicia nacional a aplicarse una ley de amnistía. Que esta ley de amnistía era contrario al derecho internacional de los derechos humanos. El proyecto de ley, cosas que tenía, por ejemplo, había las personas que estaban presas y detenidas tenían que ser inmediatamente liberadas, y el juez que se opusiera tenía sanciones penales y administrativas, es decir, 0 control de convencionalidad. Y la Corte le ordenó, a través de una medida provisional, a Guatemala paralizar y archivar ese proyecto de ley de amnistía por ser contrario a la jurisprudencia de la Corte, que haría un poco lo que está diciendo, ilusorio el acceso a la justicia y contrario al derecho internacional de los derechos humanos. Y ese proyecto de ley de amnistía no prosperó. Ahí tenemos un impacto desde otra perspectiva, cómo se utilizaron las medidas provisionales. Pero sigamos en esto, el famoso caso Vélez Lor contra Panamá. Y esto es un caso de mucha actualidad hoy en día. Caso Vélez Lor contra Panamá es el primer caso donde iniciamos toda nuestra línea jurisprudencial sobre migrantes. El señor Vélez Lor era un migrante ecuatoriano que fue detenido en Panamá y se le criminalizó su migración, porque había entrado varias veces de manera ilegal o sin los permisos. Fue detenido en la zona del Darién y condenado a 2 años privativos de libertad. Es decir, se criminalizó la migración y de ahí la Corte inició toda su jurisprudencia. Pues no me voy a referir a eso. Una de las medidas de reparación estructural que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la luz cuando estudió el caso, le dijo a Panamá: adecúe sus centros migratorios de manera que se pueda atender de una manera digna a las personas. Palabras más, palabras menos, es lo que dijo la Corte. Adecúe. Y construyan estos albergues o centros migratorios. El año pasado, con motivo, estamos hablando del sur de Panamá, la zona del Darién, que es una de las zonas de mayor tránsito migratorio entre América del Sur y Centroamérica, que van hacia el norte, vino el COVID. Llegó el COVID. Estos centros migratorios tenían una capacidad de atención de 50 a 100 personas, porque eran generalmente personas que iban en tránsito. ¿Qué pasó? Con el COVID se cerraron las fronteras, vinieron las barreras sanitarias, y en estos centros, de un momento a otro, se encontraban más de 2.000 personas. Donde cabían 50 personas, se encontraron 2.000 personas. Era una de las zonas también más difíciles, digamos, de nuestra región por la humedad y todo, gente que venía a pie. Estamos hablando, el migrante es pobre, con todas las vulnerabilidades, y de un minuto para otro se encontraron ellos sin acceso al agua, mujeres embarazadas, niños, ancianos. Que me estaban contactando para la entrega de la tarjeta. Cuando esto... Ahí se nos cruzó alguien. El COVID del Zoom, como lo llamo esto. ¿Qué pasó en esto? Bueno, y se produjo un caos humanitario. Y los representantes de las víctimas, miren cómo hacen esto, presentaron medidas provisionales. El señor Vélez Lor no estaba ahí. Medidas provisionales a la Corte Interamericana a la luz de esta medida de reparación de carácter estructural. Y la Corte Interamericana creo que dictó una de las medidas más importantes que ha dictado en relación al COVID, y le ordena a Panamá una serie de medidas. Llama a la cooperación de las diferentes agencias de Naciones Unidas a crear un diálogo, porque estamos con un problema humanitario. Y desde ese momento empieza a haber acceso al agua,
empiezan a darle las atenciones de salud, empiezan a dividir a la gente, etc. Y estamos recibiendo los informes, no quiero seguir profundizando porque la Corte se va a tener que pronunciar, pero ahí tenemos un ejemplo diferente, cómo se han utilizado medidas provisionales. Por último, dentro de medidas provisionales quiero tocar otro punto que es interesante, un concepto recientemente desarrollado en la jurisprudencia el año pasado, la Corte, lo que es la supervisión de sentencias de carácter reforzado, el concepto de supervisión reforzada. ¿Y cómo se da este concepto de supervisión reforzada? También en el caso Castro Castro contra Perú, que es el caso de los privados de libertad, de las privadas de libertad y que fueron objeto de abusos sexuales y una matanza respecto al Perú, caso conocido en la Corte del 2008, donde se empieza a desarrollar todo lo que es la jurisprudencia sobre violencia de género por primera vez, dentro de las medidas que dicta la Corte, que es darle una atención a los privados de libertad que eran las víctimas del caso. ¿Qué nos pasó aquí? Nos presentan unas medidas provisionales respecto de la atención de que algunas de estas víctimas tenían COVID y no estaban recibiendo la atención de salud adecuada en las cárceles de Perú y en contexto de confinamiento como tenemos en toda nuestra región. ¿Qué es lo que hace la Corte? No lo cataloga, pide información como medida provisional. No nos fuimos, si bien eran graves, urgentes, pero lo enmarca dentro de la supervisión del cumplimiento de sentencia. Lo primero que hablaba, pero le pide al Estado informes cada mes sobre la atención de salud de esta persona y las medidas concretas que estaba pidiendo. Es decir, esta medida especial, que son varias reparaciones, le da una connotación especial y le dice al Estado, respecto de ella, no me informe cada 6 meses, sino mes a mes las medidas que están tomando respecto de cada una de estas personas. Y cada una de ellas empezaron a recibir los tratamientos de COVID, fueron aisladas, etc. Ahí vemos también un mecanismo, cómo se opera en casos concretos y rápidamente, que creo que es una problemática que muchos de ustedes están viviendo respecto de COVID y centros de detención. Creo que ahí también hay una jurisprudencia importante sobre la Corte. Vámonos a la otra función de la Corte, que hoy en la mañana muchas de ustedes, AIDEF y muchas defensorías públicas estaban participando, que son las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que otra de las funciones importantes de la Corte Interamericana, y muchas veces queda la duda, y lo quiero aclarar, si las funciones consultivas son o no son vinculantes. Muchas veces está eso en el ambiente, al tener esta palabra consultiva. Y creo que la jurisprudencia de la Corte ha dicho sí son vinculantes. Sí son vinculantes. Pero la vinculatoriedad es diferente a la del caso contencioso, que en el caso contencioso produce una cosa juzgada, esto es una cosa juzgada interpretada, le da una interpretación y un sentido al Tratado Interamericano, la norma objeto de interpretación que fue objeto por parte de la Corte Interamericana. Y esto coayuda a lo que hablábamos al inicio, al control de convencionalidad. Por eso creo que es importante tener en cuenta la función consultiva de la Corte Interamericana. Llaman la atención sobre 2 opiniones consultivas relativamente recientes y con tales 4 que tenemos en camino. Hace 2 o 3 años la Corte se pronunció en una opinión consultiva solicitada por Costa Rica respecto de 2 temáticas. El cambio de nombre de las personas trans. Creo que en esa parte ha tenido un gran impacto en la región, y llamar la atención quienes se han involucrado mucho en darle vida a esta opinión consultiva, como han sido los registros civiles de diferentes partes de la nación. Lo reconozco, yo no tenía en el radar el rol importante que podían jugar los registros civiles, y ellos están hoy en día adecuando las normativas nacionales o las prácticas para adecuarlas a los estándares desarrollados por la Corte en esa opinión consultiva. Y el otro tema en esa opinión consultiva que tocó la Corte como un tema de no discriminación que a la luz de la igualdad fue lo referente al matrimonio igualitario. Posteriormente a la opinión consultiva,
la Sala Constitucional de Costa Rica y la Corte Constitucional de Ecuador, las dos utilizando la opinión consultiva de la Corte a raíz de acciones planteadas internamente, han aceptado el matrimonio igualitario. El año pasado la Corte Interamericana tocó un tema que muchas veces es olvidado en el sistema interamericano, que es el tema de la garantía colectiva. Pero esto venía a raíz de otro tema, que es presentado por Colombia, la opinión consultiva. ¿Qué pasa y cuáles son las obligaciones que subsisten respecto de un Estado que ha denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Y cuáles son las obligaciones en materia de derechos humanos que subsisten respecto de un Estado que se ha salido de la OEA? Muchos pensaban en el imaginario que este es un tema venezolano, esto va dirigido a Venezuela. Venezuela toca, pero este es un tema que en muchas partes en la región uno escucha, hay que salirse del sistema interamericano, de la convención, etcétera, para llevar ciertas agendas de derecho o antiderecho. Por eso este es un tema importante y la Corte creo que desarrolla ciertos estándares sobre la materia y llama a algo, como decía, olvidado en la Convención Americana, que es el garante colectivo. ¿Qué tiene que hacer la comunidad interamericana para evaluar o no si esa es una sentencia, una decisión válida o no? ¿Se puede dar una denuncia de la Convención Americana en contexto de graves violaciones de derechos humanos? Son temas que analiza la Corte en la opinión consultiva. Vámonos a casos contenciosos. Voy a volar también en esto para dar un espacio importante para preguntas. Creo que en los 2 últimos años la Corte ha venido desarrollando importante jurisprudencia e innovadora en algunos temas. Voy a nombrar algunas sentencias y temas abordados. Sé que estoy dejando muchas temáticas por fuera, pero si alguien quiere se la puedo ahondar en las preguntas. El caso Guzmán Albarracín contra Ecuador del año pasado, creo que es una temática nueva, importante en toda la región, una niña víctima de violencia sexual en el ámbito de una institución educativa. Esta era una menor de edad que tuvo una relación con el vicerrector del colegio y él tenía relaciones sexuales de manera que obtuviera mejores notas. Y terminó con el suicidio de esta niñita. La Corte desarrolló una importante jurisprudencia y quiero llamar la atención de 2 o 3 puntos. 2 o 3 puntos, el concepto de vulnerabilidad. Mujer menor de edad y la situación de dominio que se encontraba el vicerrector. La vulnerabilidad, como podríamos decirle, potenciada, ausencia de acciones efectivas en el ámbito educativo para permitir la denuncia de este tipo de casos. La ausencia de educación sexual, porque habiendo educación sexual y sobre derechos reproductivos, es una manera de dar que este tipo de vulnerabilidad no se potencie, y la tolerancia institucional, porque habían profesores y una institucionalidad que permitía y toleraba este tipo de actos y había un silencio pasivo. Creo que eso es muy importante en esa jurisprudencia. Y otro, la debida diligencia en la investigación de estos casos. Caso que terminó con una prescripción de la acción penal porque el responsable de esto se fugó por 5 años y al 5 años, un día, presentó una acción de prescripción y se la dieron los tribunales de justicia. Caso Fábrica de Fuegos contra Brasil, otro caso importante. Un caso de una explosión de una fábrica de fuegos artificiales en Brasil, es decir, un actor privado que causó la muerte de 60 personas, de las cuales 58 eran mujeres y 18 o 20 eran niños y niñas, la gran mayoría mujeres en este caso. Y se crea la responsabilidad internacional del Estado por la falta del deber de fiscalización. Y algo que es importante que utiliza la Corte en ese caso, la vulnerabilidad que tenían las personas, y esto lo quiero después destacar, cómo se empiezan a incorporar nuevos desarrollos
de vulnerabilidad o interseccionalidad en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte. Sectores de extrema pobreza, por lo general negros, sin ninguna condición laboral, no se supervisaban las actividades que estaban haciendo, que siendo actividades peligrosas, y terminan con la muerte de estas personas. Y ahí la Corte desarrolla, y aquí voy a hacer una reflexión, y sigue con su jurisprudencia sobre los derechos económicos, sociales y culturales, y analiza el concepto de trabajo digno a la luz del derecho internacional y de la Convención Americana. ¿Y por qué digo quiero hacer una reflexión en esto? Yo creo que uno de los desarrollos jurisprudenciales o vuelcos jurisprudenciales más importantes del sistema interamericano se dio en el año 2017 con el caso Lagos del Campo contra Perú, donde la Corte cambió su jurisprudencia y le da una justiciabilidad directa a los derechos económicos, sociales y culturales. Antes los tenía bajo el amparo sobre vida digna, derecho a la integridad personal, pero hoy en día le dio una vida propia. Y en este caso analizó el concepto del derecho al trabajo digno, el derecho a la salud y otros temas. Otro tema importante, otra jurisprudencia importante desarrollada recientemente por la Corte, y ustedes la deben conocer bien, el caso La Cajonat contra Argentina, caso de comunidades indígenas. Pero ¿dónde está lo nuevo de este caso y que lo quiero destacar? La Corte desde el año 2001, en el caso Aguastingui contra Nicaragua, inició, creo que una de sus líneas jurisprudenciales más importantes, que es el derecho de la propiedad comunal de las comunidades indígenas. No verlo como un derecho a la propiedad privada, sino el derecho a la propiedad comunal, acuerdo a sus usos, costumbres y cosmovisión. Pero ¿dónde está este caso, lo nuevo y lo interesante que se desarrolla en jurisprudencia y que no se desarrollaron en los otros casos? Como consecuencia, desde mi perspectiva, de esta justiciabilidad directa a los derechos económicos, sociales y culturales, se tocan los temas como el derecho al agua. Creo que es un tema fundamental hoy en día, más allá de comunidades indígenas o no. El derecho a la alimentación, el derecho a la vida cultural, entre otros. Es decir, la Corte empieza a darle autonomía propia a esta gama de derechos. Creo que ese caso es muy rescatable en ese sentido. Otro caso del año 2019, que quiero llamar la atención de una cosa, el caso Álvarez Ramos contra Venezuela, un caso de libertad de expresión. Pero ¿dónde está la importancia de este caso? Creo que otra de las grandes líneas jurisprudenciales de la Corte es el tema sobre libertad de expresión. Pero este caso, desde mi perspectiva, la Corte pone énfasis, creo de una manera definitiva, o por primera vez tan clara, del no uso de las acciones penales para los delitos de injuria y calumnia por parte de funcionarios públicos. Aquí yo creo que la Corte zanjó el asunto, y si uno lo lee detalladamente, ese es uno de los temas importantes desarrollados por ello. Respecto de Perú, una sentencia importante también el año pasado en esta misma línea de ESCA, el derecho a la seguridad social como un derecho autónomo y justiciable. Ustedes tienen y conocen bien que fueron llevados por la Defensa Pública Argentina o por defensores interamericanos el caso Hernández y otros contra Argentina. Lo conocen bien y no voy a entrar en ese detalle. Y por último, porque creo que ya llevo demasiado, les dije que hablar 20 minutos, 30, llevo como 40. El último, otra de las grandes líneas jurisprudenciales de la Corte y una línea nueva que pudimos desarrollar el año pasado, la violencia por orientación sexual en el caso Azul Marín Rojas contra Perú. Una persona gay que por el hecho de ser gay fue detenido y objeto de violencia sexual en una comisaría. Y la Corte desarrolla toda su jurisprudencia sobre violencia sexual violencia sexual en razón de la orientación sexual de la persona. También en Argentina, conocidos los casos Fernández Prieto y Tumbeiro, y el caso Acosta, que
creo que coayudan un poco a lo que hacen especialmente la defensa pública en el uso de los estereotipos la detención en razón de estereotipos o el perfil racial de las personas. Lo dejo hasta ahí con un resumen muy, muy general de algunas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias a todos y gracias, Sebastián. Muchas gracias, Pablo. La verdad que interesantísimo. Dan ganas de seguirte escuchando, así que no hay ningún problema si te has excedido en el tiempo. Así que perfecto. Me parece que es sumamente interesante todo el pantallazo que has dado. Aparte con cierta profundidad, teniendo en cuenta el corto tiempo que permite el Zoom y esta charla. Bueno, paso a leerte unas preguntas que se han ido formulando en el chat. Así se pueden profundizar quizás algunos temas. Una primera pregunta es si existe en algún país una ley o procedimiento específico para la ejecución de las sentencias que emite la Corte Interamericana. Perfecto. Si quieres, tomo 3 preguntas y las respondo y vamos así. Bárbaro, bárbaro. Otra pregunta es, ¿cuál es la posición de la Corte ante el avance de desarrollos doctrinarios o de tribunales nacionales que postulan una ampliación del margen de apreciación nacional en detrimento de la competencia de la Corte Interamericana? No sé si ha quedado claro la pregunta. Sí, me quedó claro. Y una tercera que tiene que ver si la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse o fijar algún estándar sobre identidad de género en niños, niñas y adolescentes. Si te parece, dejamos aquí y luego volvemos con algunas más. Sí, gracias. Sobre si existe un procedimiento específico para el cumplimiento de la sentencia de la Corte, hay países que la tienen. Hay países que tienen algunos procedimientos, por ejemplo, Colombia tiene un procedimiento, Costa Rica, las sentencias de la Corte por nuestro acuerdo sede tienen el carácter de cosa juzgada ejecutorial y de obligatorio cumplimiento. Perú tiene otra ley, pero les voy a dar mi opinión. Esto es voluntad política. Muchas veces el cumplimiento de la sentencia de la Corte viene de voluntad política, porque hay países que no tienen ningún mecanismo específico para el cumplimiento de la sentencia y las cumplen. Otros que tienen los mecanismos para cumplir y no cumplen. Entonces, creo que es un tema de voluntad política. Y aquí es importante esto, porque muchas veces decimos el cumplimiento de la sentencia es lento, malo. Una sentencia de la Corte es mover a toda la maquinaria de la Corte. Perdón, del Estado, es todo, porque toca al Ejecutivo, pero dentro del Ejecutivo toca Ministerio, por decirles, de Hacienda indirectamente, Cancillería, Salud, Justicia, bueno, en otros tocan además los poderes legislativos, poderes judiciales, toca todo, toca a entes inferiores como pueden ser municipalidades, gobernaciones, es decir, es toda la maquinaria del Estado dependiendo del caso, en el cumplimiento de las sentencias de la Corte. Por eso creo que es mucha voluntad y dar a conocer el sistema interamericano. Por eso creo que es mucho la importancia del diálogo. En el diálogo, porque no hay que engañarse de que no lo conocen todos los funcionarios y la importancia del cumplimiento de la sentencia. Margen de apreciación. Es un tema recurrente y gracias por la pregunta. Margen de apreciación es lo ha desarrollado la Corte Europea, y es cómo darle más deferencia al Estado en sus decisiones. Yo siempre me pregunto, y voy a hacer deferencia en qué. En nuestros casos latinoamericanos, que ustedes lo conocen, deferencia en qué. Deferencia para las ejecuciones forzadas, para las desapariciones, para la discriminación por orientación sexual, para prohibir que siga prohibiéndose la fecundación in vitro, para arrollar la libertad de expresión. Es decir, ¿en qué? ¿Qué queremos más deferencia? Porque recordemos que derechos humanos es la construcción del mínimo, no del máximo. Y yo creo que la Corte, los casos que hemos conocido,
en mi opinión, son casos de un mínimo para empezar a construir a la luz de las violaciones. Por eso cuando me dicen margen de apreciación, ¿en qué? Para permitir la pena de muerte, pero para permitir el abuso policial, margen de apreciación para discriminación por estereotipo, por orientación. ¿En qué? Entonces, por eso yo creo que hay que ser muy cuidadoso cuando decimos margen de apreciación, porque margen de apreciación nacional, hoy en día, en mi opinión, como se está viendo, es más enfocado en una restricción de derechos. Va enfocado o permitir, lo que yo digo, esto es una opinión personal, permitir que se sigan perpetuando discriminaciones históricas de nuestra América. Margen de apreciación para que no se sigan escuchando a las comunidades indígenas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso yo creo que hay que ser muy cuidadoso cuando se... Hay cuestiones que vamos a dialogar con los estados, y cuando es a través de un diálogo de protección de derechos humanos estamos de acuerdo todos, pero hay que tener cuidado, insisto, en esto, margen de apreciación, ¿en qué? Porque generalmente es para mantener exclusiones históricas o discriminaciones históricas o avasallar derechos, como son los casos que hemos conocido. Identidad de género, niños y adolescentes, sí, yo creo que en esa es importante la opinión consultiva que le hacía relación sobre el cambio de nombre de persona trans, identidad de género. Ahí hay elementos, creo, importantes, pero el tema sí propiamente tal sobre identidad de género de niños o no, cuál es la edad permitida o no, la Corte todavía no ha entrado con detalles a ese tema, pero creo que en la opinión consultiva hay antecedentes importantes. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo. Clarísimas las respuestas. Hago una segunda tanda y creo que ya sería la última por el poco tiempo que nos queda. La primera de esta tanda. ¿Cuál es su opinión sobre la doctrina que estima que la jurisprudencia de la Corte Interamericana solo es vinculante para el Estado que resulta condenado en el caso y no a los demás estados del sistema interamericano? Esa es una. La segunda, ¿en qué grado de elaboración está la opinión consultiva sobre personas privadas de libertad que se estaba preparando? Y la última, si la Corte tiene algún criterio en cuanto a la justiciabilidad de las personas ausentes dentro de un proceso judicial. Gracias, Sebastián. Voy a la pregunta. Perfecto. Sobre la doctrina que dice que las sentencias de la Corte solo, las sentencias solo son vinculantes para el Estado y no para los demás. Yo creo que eso, mi opinión, creo que es una concepción errada. Yo creo que la jurisprudencia de la Corte, por supuesto, es vinculante para el Estado, pero la ratio decidente es darle contenido a la Convención Americana o a el resto de los instrumentos interamericanos. Es decir, permea el caso en particular, que aquí podríamos decir produce una cosa juzgada erga omnes, una interpretación erga omnes de la Convención, que es vinculante para todo. Es como decir que hasta antes del año 2019 el derecho a la propiedad comunal era solo para Nicaragua, Argentina y los países, perdón, o Paraguay, los países que hubiesen tenido casos sobre derecho a propiedad comunal, y no para Argentina o Chile. Es decir, es una interpretación absolutamente restrictiva. Por eso yo creo que es una interpretación, una cosa juzgada e interpretada. Le vamos dando sentido y alcance a las normas convencionales. Y por eso yo creo que es vinculante. No es vinculante en el sentido de la ejecutoriedad. Yo no le voy a exigir al Estado cumple o no cumple, denme informe. Pero sí, a través del control de convencionalidad, con el objeto de evitar responsabilidad internacional del Estado,
es obligatoria. Entonces, esa es la diferencia, por eso creo que la jurisprudencia va dando sentido al respecto. ¿En qué está la opinión consultiva sobre privados de libertad? Estamos en la mitad de la audiencia pública. Es una audiencia pública de 4 días. Empezamos ayer, hoy día era el día que participó AIDEF y muchas de las defensorías públicas, mañana y pasado. Me atrevo a decir que es de las opiniones consultivas donde tenemos mayor número de participantes, que son alrededor de 100. Nunca hemos tenido una opinión consultiva de 4 días de audiencia, que no la han seguido es de 8 a 12 prácticamente, sin parar, y unas 60 o 70 intervenciones, otros han venido por escrito. Y esto tiene que salir hacia finales de este año, durante este año, con toda seguridad. Y en medio, que no lo toqué antes, tenemos 3 opiniones consultivas bien importantes también en camino. Una sobre derechos sindicales y mujeres y género, que es importantísima. El derecho a la reelección y el derecho a la reelección, si es un derecho humano o no la reelección, el derecho a la reelección indefinida, presidencial indefinida. Fíjense los temas que tenemos en nuestra América hoy en día en mano, más esta opinión consultiva. Esos son los temas que tenemos. Y aquí saben que esto me vino, y aquí hago, porque un tema que me gusta mucho, el tema margen de presión nacional, para mostrarle esto, lo que es, como digo, a veces irónico, el margen de presión nacional y cómo se analiza o se ve, o la óptica de conveniencia, que, como digo yo, el momento que se quiere analizar o no. Ponerle 2 ejemplos, que me vinieron ahora a la mente y no lo dije antes, pero perdonen que vuelva atrás. Y son los momentos de tensión de la Corte. Han habido muchos otros, pero momentos de tensión sobre cuando muestran los márgenes de presión nacional. En los años 90, finales de los años 90 de la Corte, en la época del presidente Fujimori, la Corte, en ese momento no éramos tan sofisticados, no se hablaba de margen de presión nacional, pero si uno ve por qué denuncia, se va del sistema Perú, fueron por las sentencias de la Corte en el caso de los tribunales militares sin rostro, los casos de destitución de los jueces del Tribunal Constitucional, y quién mejor que el Estado sabe, como nos decían, combatir al terrorismo. Hay que combatirlo sin tribunales sin rostro, sin garantías del debido proceso y tribunales militares. Ustedes no saben. Denos confianza al Estado. Después creo que la historia le dio razón a la Corte. Ustedes tienen una visión muy, como digo, muy determinada. Después, ¿qué nos pasó? Otro extremo. Otro país que tuvimos su tensión y margen de apreciación nacional que también. Y miren las cosas que nos metimos. Venezuela nos pasó justo al revés. Venezuela, ¿qué más propio de un Estado meternos a las concesiones de las radios, de las concesiones de comunicaciones, que estaban los espectros televisivos? Y la Corte desarrolla todo sobre desviación de poder, etcétera. Decían, pero nosotros, esto es una cuestión, un margen de presión del Estado, ¿a quién le damos o no las concesiones? Sí, pero ojo, dentro de qué condiciones, dentro de una democracia, y permitir el pluralismo. Lo mismo nos pasó con los temas de destitución de jueces. ¿Por qué ustedes van a opinar sobre cómo nuestros órganos destituyen los jueces? Ustedes no están en mejor posición que nosotros, por algo los destituyen. Entonces, por eso, cuidado con los márgenes de presión nacional, porque muchas veces sirven para camuflar ciertos abusos. Pero no sigo porque ahí me pueden tener toda la tarde dando ejemplos en eso. Y Corte la justicia. ¿Cuál era la última sobre la justicia? No me entendí mi propia letra. Justiciabilidad de... Acá, ¿la Corte tiene algún criterio en cuanto a la justiciabilidad de las personas ausentes dentro de un proceso judicial? Yo, así, a primeras que me acuerde, no hemos desarrollado una jurisprudencia sobre el particular. Si mal no recuerdo. Puede que sí, pero así a primeras no creo que hemos desarrollado una jurisprudencia sobre ese punto. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Hay 2 preguntas que están vinculadas con COVID. Había dicho que cortábamos, pero si no tenés... Démosle.
Le damos. ¿Se ha expedido la Corte para exigir medidas sanitarias en países que no las han tomado ante la epidemia de COVID? Y la segunda, si la Corte ha tenido algún caso sobre la limitación de entregas de vacunas COVID a los distintos estados. Serían esas dos las últimas preguntas. Gracias, Pablo. Gracias. Sobre COVID. Lo único que hemos tenido como COVID son los temas que les contaba, la de Panamá, donde sí desarrollamos, y léanla, sobre las medidas que tenían que tomar específicas cada uno, el Estado respecto de las personas migrantes, y en esta de Perú, que la Corte lo metió como supervisión reforzada, respecto de los privados de libertad en el caso Castro y otros. Creo, y hay una autorreflexión para el sistema, yo creo, en estas circunstancias nos deberían haber llegado mucho más casos al sistema interamericano a la Corte especialmente, a través de medidas cautelares. Creo que, no sé por qué la Comisión no ha llevado más casos, no quiero pronunciarme, traído a la Corte, pero creo que ahí, dado la coyuntura COVID, que creo que está reconfigurando mucho de la problemática, el discurso y la dialéctica de derechos humanos, creo que es importante que hubiesen llegado más casos. Sin perjuicio de eso sobre COVID, creo que es importante sí llamar la atención a algunas cosas que ha hecho el sistema interamericano. Si ustedes ven el año pasado, en abril, el 9 de abril del año pasado, hace más de un año, la Corte dictó una declaración COVID de derechos humanos. Y lo quiero resaltar en qué sentido, porque no es normal que un tribunal internacional dicte emite una declaración, una resolución de Corte. ¿Y por qué lo quiero destacar? Porque en ese momento estamos hablando de abril, todavía sabíamos poco del COVID, veíamos que se estaban cerrando las fronteras, la Corte, la reflexión colectiva de los jueces dijeron, cuidado, aquí se viene un tema grande de derechos humanos, de restricciones, estaban todos los temas de privado de libertad, violencia contra la mujer. Si ustedes se dan cuenta, salieron paralelamente Corte y Comisión, llamando la atención inmediatamente todos los temas, grandes temas que se venían en COVID. Y por eso creo destacar eso, y es lo que hemos aportado. Y sobre el tema de la vacuna, desgraciadamente no hemos tenido el tema de pronunciarnos. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace 2 semanas atrás, sacó una resolución que está en su página web sobre vacuna, sobre el COVID, y creo que es el gran tema. Creo que hoy en día, desde una perspectiva de derechos humanos, uno de los grandes temas es el acceso a las vacunas. Y el acceso a la vacuna en una doble dimensión, tanto a nivel internacional de nuestros países, como también a nivel internacional. Yo creo que aquí este no es un tema, es un tema multilateral, es un tema político, el tema de las vacunas, y yo soy de los que pienso que tiene que haber una liberación de las patentes de vacunas porque estamos en una crisis humanitaria grande como consecuencia de esto, y es un tema de derechos humanos. Por eso creo que es el gran tema que se viene, y especialmente en nuestra América. Si uno ve el último informe de CEPAL, presentado hace pocas semanas, decían que al ritmo de vacunación, respecto a Latinoamérica, ¿cómo va? Se logra la inmunización de rebaño en 4 países de América al final del 2021, en 7 más al final del 2022, y recién el 2023 se logra la inmunización en América. ¿Saben lo que sería esperar con un COVID, con esta situación que todos estamos viviendo, 2 o 3 años más, la crisis de derechos humanos, la crisis democrática, y cuántas otras crisis se nos pueden venir, económicas, sociales que tenemos? Por eso este es un tema, desde mi perspectiva, con una respuesta ya y de una respuesta multilateral, y creo que aquí tiene que haber lo que llamo la solidaridad internacional, hay que plasmarla no con palabras, sino con cuestiones concretas, que es esto, el tema del acceso a la vacuna. Perfecto, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, clarísimas tus respuestas.
lamentablemente van apareciendo preguntas, pero por el tiempo lamentablemente no las vamos a poder formular. Dejamos a disposición nuestro correo si nos quieren hacer llegar las preguntas y la podemos trasladar al expositor. Es internacional.mpd@gmail.com, así que cualquier consulta también, o si no al mail del flyer también. Bueno, Pablo, de ya agradecerte muchísimo tu participación, aceptar la invitación. Ha sido la verdad que un verdadero placer tenerte aquí en esta tercera conferencia y sobre un tema tan interesante que creo a las defensas públicas les será de gran utilidad. Así que bueno, ojalá podamos contar luego en otra charla contigo o con algún integrante también de la Corte, alguno de los jueces o juezas. Sería la verdad que un verdadero placer. También agradecer, no quiero dejar de agradecer también a quienes están trabajando para que estas conferencias se hagan realidad, que han trabajado muchísimo del área internacional, que trabajan conmigo, Rosario Muñoz, Luz Ramírez y Jorge Izaguirre, la verdad que hacen un trabajo impresionante, y van a seguir haciendo porque estas conferencias se van a seguir dando a lo largo de todo el año, hasta noviembre o diciembre inclusive. Ya iremos informando las próximas que ya están confirmadas, pero también quiero agradecer al área de comunicación de la Defensoría General, a Nicolás Laino, Lucía Bernardini, Mariana Reggi, por mencionar solamente algunas, pero a todo el equipo que también trabaja para que estas conferencias se hagan realidad, desde los flyers hasta los certificados y difundiendo las actividades. Así que bueno, y gracias a todos los participantes, han participado hasta último momento, así que Pablo, también llegan muchos agradecimientos, felicitaciones por el chat, seguramente estarás leyendo. Creo que ha sido una conferencia muy interesante. Bueno, sin más, damos por concluida la conferencia magistral. Un fuerte abrazo y agradecerte nuevamente, Pablo, por tu tiempo. Gracias a todos y todas, y gracias a ustedes, las defensas públicas, por lo que hacen. Estamos en el mismo barco. Muchas gracias. Exacto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Excelente disertación, un gran abrazo, saludos. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz Un gran tarde. abrazo, Abrazo Pablo, desde y Guatemala. feliz tarde. Gracias, buenas noches. Muy Buenas interesante noches. lo del COVID, muy interesante porque eso es lo que se viene. Lamentablemente es lo que se viene. Sí. Muy claro. No, gracias a ustedes por todo y la Muchas paciencia. gracias, feliz tarde, hasta luego. Chao. Muchas gracias, Pablo. Excelente, como siempre. Ah, sí, Silvia, ¿cómo va? Muy bien. Por favor, después pueden pasar el mail por mensaje, que lo repite Sebastián. Gracias. Ahora lo escribo. Gracias, disculpe. Gracias a todos. Muchas DPIs y muchos DPIs aquí presentes, así que un placer tenerlos por aquí. Vas a tener que cerrar la Muchas gracias, hasta luego. conferencia. Chao. Ahí termino. Muchas gracias por la conferencia. Feliz tarde.